Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Gracias por conectarse al webinar de la semana 10 del reto de la lectura de la Biblia. A la palabra 2021, si quieren, siempre es el perfecto día para unirse al reto de la lectura de la Biblia. Pueden descargar el plan en nuestro sitio web que lo encuentran en vamosalapalabra.com. Ahí fácil, hay un videíto y abajito del video ahí debe de estar listo para descargarse el plan y empezar hoy leyendo lo de hoy. Eso es lo que queremos de verdad, animarlas a cada una de ustedes. Bueno, yo hablo a las mujeres porque este webinar está dirigido a mujeres, pero realmente obviamente que el plan de lectura está diseñado para todos, ¿no? De septiembre a mayo leemos toda la Biblia y luego en el verano, bueno, o donde estés, junio, porque hay gente que tenemos en Chile, en Argentina siguiéndonos, ¿no? Entonces, pero de junio a agosto leemos el Nuevo Testamento. Entonces, si te quedas con nosotros, quiere decir que en un año vas a leer el Nuevo Testamento 2 veces, el Antiguo una vez y algunos salmos y algunas epístolas más de una vez. Entonces, de verdad, se los recomendamos muchísimo. Si estás viendo este webinar en un año, no importa, siempre tenemos un plan, siempre, a lo mejor va a ser diferente, pero siempre la idea es hoy leemos lo de hoy. Siempre, hoy es el perfecto día de empezar a leer la Biblia. Entonces, bueno, estamos ya en la semana 10 del reto de la lectura de la Biblia 2021 y esta es la semana empezando el lunes 9 de noviembre del 2020 y terminamos el sábado 14 del 2020. ¿Qué vamos a leer en esta semana 10? En la semana 10 vamos a empezar un par de libros que es fantástico. Me encanta leer estos dos libros juntos. Recuerden que este plan de lectura está diseñado de una manera bien específica, siguiendo un plan está basado en la teología bíblica, que quiere decir que el Nuevo Testamento es el comentario inspirado del Antiguo Testamento y nos ayuda a poner todas las partes juntas y a entender de mejor manera o de una manera más fácil, digamos, o más visible, como toda la historia de la Biblia cuenta una historia central, que es la historia de redención con el personaje principal siendo Cristo. Entonces, estos dos libros que vamos a leer van de la mano increíble para contar esta historia. Es el libro de Josué y el libro de Hechos. Es increíble porque en el libro de Josué vemos cómo pues el pueblo de Dios avanza a tomar la tierra prometida y en Hechos vemos cómo después de la resurrección de Cristo, la iglesia avanza a tomar el mundo que Dios le ha prometido también a través de Cristo, a través de llevar el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Entonces son dos conquistas, dos avanzadas juntas, oposición, enfrentan los israelitas al tomar la tierra prometida y oposición va a encontrar la iglesia al avanzar el reino de Dios, que es en donde estamos ahora de la misma manera. Entonces, de verdad creo que van a disfrutar muchísimo leer estos dos libros a la par. Entonces el lunes leemos Josué 1 al 3, Hechos 1 al 3. Tenemos una opción ahí que no me aguanté de no unirla, que es el Salmo 1 y el Salmo 119 del 9 al 16. Después, sobre todo porque Josué habla de meditar la ley del Señor, de estar en la palabra de Dios, y esa es la clave para avanzar en el reino, ¿no? El martes leemos Josué 4 al 6, Hechos 4 al 6, miércoles Josué 7 al 10, Hechos 7 al 9, Josué 7 al 9 y Hechos 7 al 9, después Josué 10 al 12, Hechos 10 al 12, viernes Josué 13 al 15 y Hechos 13 al 15, sábado Josué 16 al 18 y Hechos 16 al 18. Y bueno, pues vamos a orar el Salmo 119, del 9 al 16, una oración basada en ese Salmo para empezar. Señor, cuánto amamos tu palabra. Te damos muchísimas gracias porque tu palabra nos ayuda
a guardar nuestro corazón limpio y que en los momentos en que pecamos, que son muchos, Señor, podemos venir a tu palabra para ser lavadas en ella. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra, a llenar nuestro corazón de tu palabra, a buscarla con todo el corazón. Te pedimos que no permitas que nos desviemos de tus mandamientos. Ayúdanos, sin embargo, a, sobre todas las cosas, estar en tu palabra, a guardar tu palabra, a meditar, a memorizar tu palabra en nuestros corazones para que no pequemos contra ti. Ayúdanos, Señor. Bendito eres tú. Enséñanos. Si tú no nos enseñas tus estatutos, no podemos aprender, Señor. Enséñanos y declararemos con tus labios todos los dichos de tu boca y en el camino de tus mandamientos nos deleitaremos, Señor. Padre, gracias te damos porque podemos meditar en tus preceptos y fijar nuestros ojos en tus caminos. Ayúdanos a deleitarnos, Señor. Te pedimos que nos des más amor por tu palabra, más hambre de tu palabra, Señor. Mentes abiertas y alertas para leer y corazones inclinados a obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué leímos la semana pasada? La semana pasada terminamos de leer Deuteronomio y Marcos. ¿Se acuerdan que en Levítico 19 fue que leímos acerca del segundo mandamiento, el más grande, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Y en Deuteronomio 6 es donde encontramos el primer gran mandamiento. La semana pasada, en el webinar de la semana pasada, mencionamos cómo esta sección de Deuteronomio 6, llamada Shema, ¿no? Oye, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y en esta sección es interesante notar que el mandamiento más grande, el más importante, está justamente, se encuentra en este pasaje en Deuteronomio 6, en donde se basa, en donde nos habla acerca de cómo educar a nuestros hijos. Ajá. Y esto es de verdad increíble porque no estamos llamados a experimentar con nuestros hijos, a ver qué funciona y a ver qué no funciona, ¿no? Estamos llamados como padres, como cristianos, a enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Es nuestro llamado, nuestro mandamiento de parte de Dios, es enseñar a nuestros hijos. Ajá. Es un llamado solemne, es una vocación solemne. No podemos decir no. No podemos decir, Señor, es mucho para mí, no puedo, me cuesta trabajo y mejor los entrego al gobierno, a que el gobierno los entrene. Cada vez lo vemos más claramente. El Señor nos está forzando en todas las naciones, literal, a ver que entregar a nuestros hijos a que el gobierno secular, a que los programas seculares los instruyan, cuando nos los regresan es siempre un caos. No, es de verdad una que otra excepción por aquí y por allá. No podemos hacer la regla de que al final del día no importa, ¿no? De verdad que es tremendo, tremendo. Es muy claro que tenemos que engañarnos a nosotros mismos muy abiertamente, muy abiertamente, si creemos que podemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y enseñar a nuestros hijos a hacer lo mismo mientras los mandamos a que gente pagana que tiene otros dioses, otros principios, otras definiciones aún de lo que es un hombre, una mujer, un matrimonio, lo puedan hacer, ¿no? Entonces, de verdad es terrible. O sea, no podemos mandarlos y esperar que nos los entreguen listos con su corazón siendo tierra fértil para amar al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente. Cuando los enviamos al mundo a ser educados por el mundo, no podemos esperar otra cosa que nos los regresen como niños con otras lealtades, ¿no? Entonces es de verdad tremendo, mucho de considerar ahí, mucho de meditar ahí y cuidado, ¿no? En Deuteronomio también vemos un gran énfasis en adorar a Dios y solamente Dios. Dios quiere tomarnos a la tierra, llevarnos a la tierra que nos ha prometido. Y vamos a ver cómo esto se relaciona con Hechos en un momentito. Pero vamos a ver cómo así como Dios requirió que los israelitas invadieran Canaán y destruyeran todo lo que había en ella, así Dios demanda que nosotros
Dios demanda que nosotros avancemos destruyendo todos los ídolos que hay en el camino. No podemos tener a Dios y además un mini ídolo por aquí o por allá, ¿no? Diciendo que vale la pena tenerlo, ¿no? Engañándose a nosotros mismos. Recordemos que Dios es un Dios de lo que tenga que ser hecho, ¿no? Lo que tenga que ser hecho con tal de que tenga Dios nuestro completo corazón. Entonces tenemos que tener cuidado de darle de verdad toda nuestra lealtad al Señor, no todo nuestro corazón. No le podemos dar una parte de nuestro corazón. Y darle todo nuestro corazón implica cuáles son las cosas que yo priorizo, qué es lo que está en mi corazón, qué es lo que está en mi mente, qué es lo que adoro, qué es lo que informa mi mente. Ajá. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado de estar listos, porque si no lo hacemos, Dios va a venir de cualquier manera a destruir nuestros ídolos y Dios va a hacer lo que sea necesario para que esos ídolos caigan, ¿no? No, muchas veces nosotros a lo mejor estamos protegiendo un ídolo y Dios va a venir y lo va a exponer, ¿no? Cuando Dios expone nuestros ídolos es súper doloroso y las consecuencias de esa destrucción de esos ídolos es tremenda. Entonces tengamos muchísimo cuidado. Tenemos que aprender a imitar a Dios y hacer lo que sea con tal de destruir esos ídolos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar. Y a veces ese propio ídolo es nuestro propio yo, ¿no? No es mi propia manera de pensar, como si nosotras estuviéramos sobre o por encima de la escritura y nosotras pudiéramos decidir qué nos gusta y qué no, qué tomo y qué no, ¿no? Esto sí creo que es verdad, esto creo que no es verdad. Es imposible. Pero la buena noticia es que Dios siempre va a perdonar al que se arrepiente. Dios siempre va a venir y va a perdonarnos. Siempre nos va a alabar, siempre nos va a restaurar, siempre nos puede hacer nuevas otra vez, ¿no? Y no nada más eso, sino coronarnos con las bendiciones que vimos en Deuteronomio, que es increíble. En Marcos leímos también un gran énfasis en la divinidad de Cristo. Jesús es Dios y Él es el Dios que habita en medio de nosotros y es el mismo Dios que viene y destruye ídolos, ¿no? No hay de otra, no hay una opción intermedia. Entonces, eso es, Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Vamos a ver, quiero tomar un tiempito para ver en dónde estamos en la narrativa bíblica. Vemos que, como lo comenté al principio, este es un arco, ¿no? Una historia completa. ¿En dónde estamos? En el primer webinar, si lo vieron, hablamos de cómo este plan de lectura de la Biblia es como un mapa que nos lleva hasta la cima de la montaña, que es de donde podemos ver así increíble todo el plan de redención, porque leímos toda la Biblia. Entonces, de verdad, y cuando llegas ahí lo ves todo, dices, wow, esto es increíble, amo toda la historia completa y la quieres volver a leer y la quieres volver a leer, y la buena noticia es que Dios nos manda a leerla una y otra vez y otra vez y otra vez y estar inmersas en esa narrativa. Entonces, en Génesis leímos cómo Dios creó el mundo para su gloria y en la creación es como si pone todo listo, ¿no? Para que ahí suceda la historia, el escenario para que ahí suceda la historia en la que Él va a hacerse conocer, quiere que su pueblo lo conozca y lo podemos conocer y eso es de verdad increíble, ¿no? Pero la gente crea a Adán y a Eva, los pone ahí en ese huerto, en esa creación. Y el problema es que ellos quieren ser como Dios. Creen las mentiras del diablo, caen en pecado y con ellos, con Adán, ¿no? Con la decisión de Adán como la cabeza de la humanidad, caemos todos los demás en ese pecado y el pecado entra al mundo y con el pecado la muerte, la consecuencia del pecado es la muerte, la separación de Dios y también la muerte física, aunque ellos no mueren en ese momento físicamente, la muerte en sí entra y la corrupción de la carne también, ¿no? Entonces, desde entonces, el pecado ha sido parte de la naturaleza humana. Dios saca a Adán y a Eva del huerto, pero en su misericordia no los saca al mundo, no los avienta afuera del huerto desnudos.
eso es lo que de verdad es glorioso, sino que Él mismo provee un sacrificio, provee lo que necesitan, les quita lo que ellos estaban tratando de hacer para salir, y Él les provee estas pieles para que puedan salir y ser protegidos, ¿no? Los cubre con pieles y les da la promesa, ¿no? Les dice que la simiente de la mujer, ¿no? De la simiente de la mujer va a venir aquel que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y desde ese momento empezamos a ver, como un autor lo dijo, me encanta esa frase, la gloria de Dios a través del juicio, ¿no? Es un patrón que empezamos a ver constantemente a lo largo de las Escrituras. El pecado entonces corrompe a toda la humanidad, y luego vemos que Caín, ¿no? Asesina a Abel, y los hombres empiezan a multiplicarse en la faz de la tierra, y con ellos la corrupción. El problema de pecado ya está en el corazón del hombre. Entonces Dios va a proveer muchas cosas para lidiar con el pecado de momento, pero todas esas maneras de lidiar con el pecado de momento nos apuntan a la necesidad de un redentor que va a ser quien va a lidiar con el pecado en nuestro corazón a través del nuevo nacimiento, que es Cristo, ¿no? Después, entonces, una de las maneras que Dios lidia con el pecado en ese momento es el diluvio. Todos merecen morir porque la paga del pecado es muerte, pero otra vez Dios en su misericordia escoge a Noé y a través de Noé preservar la raza humana. Hace una promesa y la cumple porque Dios nunca miente. Otra vez el pecado Dios trata otra vez con el pecado externamente, pero el problema sigue en el corazón del hombre. Y lo vemos, ¿no? Simplemente se cesa el diluvio, ya hay tierra seca, salen del arca y otra vez lo primero, pecado, ¿no? Pasan muchos años después y luego vemos que de la línea de Seth, Abraham nace. Y no estaba, y Dios llama, Dios lo llama a Abraham cuando Abraham no estaba buscando al Señor, cuando Abraham estaba siendo un idólatra. Y Dios, lo vemos una y otra vez, Dios escoge lo que Él quiere para cumplir sus propósitos y traer muchísima gloria a su nombre. Entonces, eso es increíble, ¿no? Su gracia es irresistible y a todos los que llama van a responder a su llamado, siempre. Siempre, porque su llamado es irresistible, su gracia es irresistible. Dios a todos los que llama vienen a Él. Entonces Dios llama a Abraham en el capítulo 12 de Génesis y vemos ahí que una promesa es dada, increíble, ya lo leímos, ahí, ¿no? Esa parte ya vamos, estamos recapitulando en dónde estamos. Todos los creyentes están, ¿no? Son esa arena en la tierra, en la arena, en el mar, esas estrellas en el cielo, todos los que estamos ahí están, es increíble, ¿no? La promesa es dada y Dios sigue cumpliendo su promesa. Nada puede detener al Dios que cumple sus promesas. Dios no tiene plan B para ninguno de nosotros, nunca ha tenido un plan B. Siempre todos sus planes son plan A. En la historia de Abraham vemos una doctrina preciosa, increíble, que se va desarrollando a través de toda la Biblia, que es que el pecador es justificado por gracia a través de la fe en Cristo. Esto de solo Cristo no fue un producto de la Reforma, del periodo de la Reforma, porque lo vemos que Dios, eso está ahí, en la palabra, desde Abraham, vimos que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso está increíble, eso está en Génesis, lo vimos en Génesis, lo vimos en Génesis 15, en Gálatas 3, en Romanos 4. Es de verdad increíble. Después leímos de los hijas de Sarai y Agar, y en Gálatas 4 leímos cuál fue ese significado de esta parte de la historia. Entonces, una era la hija de la promesa, ¿no? Y eran los dos pactos. Después, todo esto nos fue ayudando, ¿no? El ir leyendo esto así, de una manera conjunta, nos ayuda a ir entendiendo mejor esto de que el Nuevo Testamento es el comentario divino del Antiguo Testamento, ¿no? Y nos ayuda a entender por qué entonces las cosas tenían que suceder de la manera en que sucedieron.
Dios hace un pacto con Abraham y además de cambiarle su nombre a Abraham, Dios manda la circuncisión entre su gente como una señal del pacto. El corazón del pacto refleja el corazón de Dios. Él quiere que a su pueblo sea suyo y lo amen de todo corazón, ¿no? Después es prometido el nacimiento de Isaac, ¿recuerdan? Y vemos aquí, o sea, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, claro que Dios lo detiene y provee un cordero para que sea sacrificado en su lugar. Y el significado está claro, ¿no? Dios nos está apuntando a que el Padre va a proveer a su propio hijo, al hijo de la promesa, para que sea el sacrificio perfecto para salvar el mundo. Después Isaac se casó con Rebeca, Esaú y Jacobo nacieron, y ahí vamos viendo, ¿no?, cómo nos sorprende que Dios escoge al menor, al que había sido el engañador, para ser del cual la línea y de la promesa vendría. Después Jacobo se casa con Lea y con Raquel, y vemos otra vez, ¿no?, que no nos sorprende que a la que Jacob amaba menos a Lea, y de ella es de donde viene la promesa, ¿no? Es tremendo. Entonces, bueno, seguimos leyendo esto. Jacob vive en la tierra de sus padres y después tiene 14 hijos, pero ama a José más que a sus otros hijos. Después leímos la historia de José, una historia fascinante en la que tenemos miles de lecciones increíbles. Una es que Dios es soberano sobre todas las circunstancias, incluyendo los pecados de los hombres. Y vemos que Dios escoge a quien Él quiere para glorificarse, para glorificar su nombre. Después empezamos a ver la línea de Judá, que a través de Judá es de donde va a venir el Mesías, no de José. Eso nos sorprendió, ¿no? Pensábamos toda la historia de José, parece que José es el protagonista, y en cierta manera es el protagonista, pero al final del día él pasa todo lo que tiene que pasar para que Judá no muera, ¿no? Judá se ha redimido, y a través de la línea de Judá es el que puede venir la salvación. Después llegó Éxodo, vemos cómo la gracia precede a la ley, Dios libera a su pueblo, les da la salvación, los redime y después es que viene la ley, ¿no? Bueno, de verdad es increíble todo esto, vamos viéndolo así, ¿no? Y todo esto Dios lo planeó para que veamos todo el tiempo estar apuntándonos a Jesús, como Jesús es el que viene, y en Judas leímos, ¿no?, que Jesús mismo es el que libertó a su pueblo del cautiverio, y es asombroso esto, ¿no? Entonces vemos ahora que todas estas sombras nos apuntan a Cristo, y el Nuevo Testamento, recuerden, es como esta linterna que nos alumbra a las sombras del Antiguo Testamento para que podamos claramente ver a Cristo, y en la ley ver nuestro pecado y nuestra necesidad de Cristo. Cuando Dios le da a su pueblo la ley empieza a tomar un papel importante en la historia de la redención. Eso lo leímos ya en Gálatas, ¿no? Vemos que el papel de la ley es apuntarnos a nuestra necesidad de Cristo. Es nuestro maestro, nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Y en la ley también vemos cómo Dios, en estos libros de la ley, vemos cómo Dios instruye a su gente a que construyan un tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios, aunque es santo, 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 quiere habitar entre su pueblo. Siempre ha sido su deseo, como en el huerto del Edén. Y por eso ya leímos Juan, ¿no? Él vino y habitó, literalmente hizo su tabernáculo entre nosotros. Leímos ya también Levítico y Hebreos al mismo tiempo, y fue maravilloso leer ese par de libros al mismo tiempo, porque vimos cómo claramente entendemos ahora sí por qué la necesidad de un cordero que tenía que ser llevado, porque Cristo es el Cordero de Dios, porque Cristo también es nuestro sacerdote y nuestro mediador. ¿Por qué? Todo eso lo vimos a la hora que estamos leyendo Levítico y Hebreos al mismo tiempo.
Entonces, Cristo es quien cumple toda la ley y Él toma los castigos y las maldiciones que debieron de haber caído sobre nosotros. Él los lleva por nosotros en la cruz y su obediencia es imputada a nosotros. Entonces, eso es maravilloso, ¿no? En el desierto vemos que Dios habla a Moisés y sigue siendo maravilloso. Vemos que Dios está ahí, ¿no? Aún en ese camino, aún cuando tuvieron que tardarse más en llegar, digamos, por la desobediencia y su murmuración y su quejarse, Dios no los deja, ni aún en la consecuencia de su pecado. Y así es Dios con nosotros, ¿no? Recuerdan en Números también que vimos cómo Dios establece orden, ¿no? Empieza a distinguir más claramente qué es lo puro de lo impuro y la gente sigue quejándose en el desierto, ¿no? No se están satisfechos con Dios, están murmurando, desean lo que dejaron atrás en Egipto, la comida de Egipto. Y lo que los está alimentando es realmente la queja y la murmuración y el descontento. Pero Moisés, actuando como un tipo de Cristo, intercede una y otra vez por su pueblo. Recuerden, leímos también cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, la serpiente de bronce, y el que volteaba a ver la serpiente era librado de morir debido a las mordiduras, a las mordidas de estas serpientes que estaban ahí en el desierto, ¿no? Y después leímos que así es exactamente como Cristo fue levantado en la cruz y cualquiera que voltee a Él puede ser librado de la muerte que viene a través de la mordida de la serpiente, que es el mismo diablo, ¿no? El pecado. Con esto vemos que todo el pecado merece la pena de muerte. Dios siempre va a juzgar al pecado y al pecador. Siempre, no nada más manda al pecado al infierno, ¿no? Si hay un pecado no arrepentido, Dios juzga y manda al pecador también al infierno. Entonces, o nos arrepentimos y creemos que Dios puede perdonarnos a través de la obra de Cristo, o ese juicio va a caer sobre nosotros, ¿no? Pero vemos también que Dios siempre provee una manera de salvación y siempre el camino es Cristo. Y después terminamos con Deuteronomio, estos 5 libros de la ley, ¿no? Importantísimo, en el que vemos este concepto del amor de Dios y ya lo mencioné, y de cómo el camino es solamente la fe. Y entonces ahora vemos que terminamos Deuteronomio y Josué es el que va a tomar el lugar de Moisés y Dios va a hacer grandes señales a través de él para confirmar la victoria. Entonces la historia se sigue desarrollando, Dios trae salvación a través de todas las naciones, a través de la semilla de la mujer y esa promesa que Dios había hecho. Entonces, ahora vamos a ver esto de Josué y Hechos, es lo que vamos a leer esta semana. Vamos a ver cómo los gentiles entran al pacto a través de la gracia a través de la fe. Eso lo vamos a ver en los 2 libros. Vemos a Rahab, por ejemplo, ella no era del pueblo de Dios y sin embargo tiene fe, ¿no? Nos los dice Hebreos 11, nos los dice en Hechos también, ¿no? Y en Hechos vemos al eunuco etíope. Entonces en los dos libros vamos a ver cómo la promesa de Abraham de que los gentiles también iban a poder entrar al pacto, lo vemos desde el Antiguo Testamento. Desde Rahab lo vemos con el joven etíope también en Hechos. Vemos a Cornelio, que también se salva. Y bueno, vemos que muchísimos vinieron, ¿no? Lo vamos a estar leyendo. Entonces, eso es de mucho ánimo, porque es por eso, ahí estamos tú y yo, que no somos hijas de la promesa, no somos de sangre judía, ¿no? De raza, pero sin embargo, tenemos acceso a través de Cristo por la fe, por gracia, a la vida eterna, a la salvación y a las promesas de Dios y la vida. Eso es de verdad increíble. Vamos a ver cómo Josué va a estar dirigiendo al pueblo de Dios a estas batallas que Dios les va a ir dando, a Dios los va a dirigir y Dios es el que les va a dar la victoria, ¿no?
Vamos a ver que llegan a la tierra y empiezan a reclamar esta herencia que Dios les ha dado, a tomarla en obediencia, en obediencia. Ajá. Y hoy, por Cristo, podemos nosotros también tomar por herencia las promesas que Dios nos ha dado. Y lo vemos en Primera de Pedro 3, Primera de Pedro 1, del 3 al 9, ¿no? Entonces, bueno, en la tierra prometida, así como en el desierto, van a haber pruebas y tentaciones. Las pruebas y las tentaciones no nada más son en el desierto. Las pruebas y las tentaciones son también en el lugar de prosperidad, en el lugar en el que Dios nos llama a tener la victoria. No hay una vida cristiana, no hay una manera de llegar al cielo sin pruebas. Ajá. Sin pruebas. Y es por eso que esperamos a nuestro descanso eterno cuando estemos con el Señor. Entonces, recordemos, nunca la victoria es nuestra por nuestros méritos. La victoria sobre nuestros pecados, sobre nuestras tentaciones, la victoria de la iglesia avanzando, tomando el reino de Dios, siempre es a través de la fe en Cristo. Y la fe es un regalo mismo del Señor. Y eso es increíble, ¿no? Vamos a ver también, en fin, muchísimas cosas que ver en esto. Vamos a ver cómo cuando leemos Hechos 16, 17, vemos que hay mujeres que son de mucha influencia en la iglesia y usaron muchas de ellas su influencia para expandir, ayudar a avanzar el reino de Dios, pero también muchas mujeres fueron llenas, muchos de los judíos estaban llenos de celos y de envidia e incitaron a estas mujeres devotas que tenían gran influencia en la ciudad y las influenciaron para detener la obra de Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿De qué lado vamos a usar? ¿De qué lado como mujeres vamos a usar nuestra influencia para avanzar el reino de Dios? Entonces, si tú eres una mujer de influencia, aún con tus vecinos, con la mujer que te cuida, ¿cómo vas a usar esa influencia? ¿Para avanzar el reino o para provocar a ira al Señor? Es tremendo, ¿no? Y bueno, vamos a terminar, vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra inspirada. Gracias porque podemos leerla y ver a Jesús en estas páginas. Gracias. Gracias porque nos has traído mujeres de 1000 partes del mundo, de muchos trasfondos diferentes, a leer tu palabra y a aprender a amarla, Señor. Ayúdanos no solamente a estar en tu palabra, sino a estar devotas en la oración, Señor. Ayúdanos. Te damos gracias también porque nos has dado tu Espíritu Santo para enseñarnos todas las cosas que necesitamos para esta vida, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir con valentía, Señor, y sin miedo en estos tiempos en los que hay tantas cosas por las cuales tener miedo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. No nos dejes a nosotras mismas. No nos dejes, Señor, que nos olvidemos de ti, Señor. Te lo pedimos, te pedimos que nos ayudes a estar bien plantadas en el mensaje del Evangelio. Te damos gracias, Señor, porque tú has determinado que cualquiera que llame en tu nombre, Señor, va a ser salvo. Te pedimos, Señor, por cada mujer que está haciendo el reto de la lectura de la Biblia, por cada mujer que está viendo este webinar. Te pedimos que si no la has llamado por nombre, la llames hoy por nombre y vengan y se arrepientan y crean en el Dios Trino, Señor, que has provisto el camino para la salvación. Te lo pedimos, Señor. Ten misericordia de nosotros y sálvanos, salva a nuestros hijos, Señor. Te lo pedimos. Salva a nuestros esposos. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas, empezando en nuestra casa. No creemos, Señor, en lo que dice tu palabra, que no hay salvación en otro nombre sino en Cristo. Ayúdanos, Señor, a creer y a anunciar tu nombre entre nuestros hermanos y entre los que nos rodean, Señor. Gracias te damos porque eres un Dios del pacto, Señor, y nunca, nunca rompes tus promesas. Te pedimos que nos ayudes a creer en todo lo que tu Escritura dice y a vivirlo, Señor, y a obedecerlo, Señor. A descansar también en esas promesas y a hacer caso, Señor, a poner mucha atención para tomar en cuenta esas advertencias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bueno, pues muchas gracias y espero de verdad que sigan leyendo. Si tienen alguna pregunta, háganoslo saber, dejen un mensajito y bueno, seguimos, ¿no? A la palabra. Recuerden, pueden descargar el plan en nuestro sitio web vamosalapalabra.com. Gracias.